Vamos a presentar a la siguiente colega profesional directamente desde Colombia, apasionada desde niña en ayudar a las personas enfermas. Se fortaleció aún más el saber que existía un mundo más allá de lo perceptible con el ojo humano y con que con equipos podía acceder a ese universo. Presentamos a nuestra colega bacterióloga Sonia Morales, quien conectada desde Colombia está con nosotros en este espacio llamado Mesa Redonda, Laboratorio Clínico y la Seguridad del Paciente. Muy buenas tardes para todos. Para mí, Sonia Morales Díaz, como colombiana, es un gusto venir nuevamente a acompañarlos en este trabajo, en este evento organizado para seguridad del paciente desde hace tantos años y que ha aportado a tantos de nosotros muchísimos conocimientos. En este momento traemos una propuesta diferente desde Colombia. En el siguiente slide les quiero mostrar realmente un agradecimiento a la Fundación de Seguridad del Paciente y mostrarles realmente cómo con orgullo llevo el nombramiento que me hicieron como miembro honorario de esa institución y quisiera aportarles una vez más un granito de arena trayendo en este momento a compañeros panelistas para fortalecer nuestro aprendizaje y compartir nuestras experiencias en todo lo relacionado con seguridad del paciente. Siguiente. Yo, para quienes no me conocen, yo soy Sonia Morales, soy bacterióloga, soy especialista en banco de sangre y medicina transfusional. Posteriormente hice estudios de especialización en gerencia de sistemas de calidad y maestría en calidad y gestión integral. Dentro de mi trayectoria laboral me he desempeñado en cargos directivos tanto en instituciones privadas como instituciones públicas. He manejado la normalización del sector salud para Colombia, nuestro organismo de normalización ICONTEC. He sido docente de varias universidades y también de ICONTEC. He sido subdirectora de calidad del Instituto Nacional de Salud y coordinadora técnica de supervisión de 14 proyectos de fortalecimiento en laboratorio clínico durante esta época de pandemia. No quise venir sola y quise hacer una mesa redonda en la que traigo 4 invitados que les voy a formular algunas preguntas. Cada uno de ellos nos va a aportar en seguridad del paciente. Una de ellas es Paola Sarmiento Rivero, quien es bacterióloga. Ella es especialista en gerencia pública, es magíster en políticas públicas, ha trabajado en la Red Nacional de Trasplantes, en la red de laboratorios clínicos en el Ministerio de Salud, en asuntos regulatorios en el Ministerio, ha trabajado también con la Organización Panamericana de la Salud y actualmente se desempeña en la personería. El siguiente panelista es el doctor Víctor Fernando Betancourt, médico de la Universidad Nacional, especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en gestión de organizaciones de la Universidad de Quebec, doctor en gestión de la Universidad de Anne, doctor en ciencias empresariales de la Universidad de Nebrija. Se ha desempeñado como gerente en muchas clínicas, en la clínica Carlos Lleras Restrepo, en la clínica San Pedro Claver, la más grande que tenemos en Colombia, gerente de la clínica Unisalud y posteriormente del proyecto de apertura del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, docente de muchas universidades, la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad de AN. Actualmente es consultor nacional e internacional y también trabaja como docente en diferentes universidades, ha presentado varios libros y ha realizado capítulos de otros libros y artículos científicos. Nuestro siguiente panelista es Clara Morales, licenciada en bacteriología del Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en administración hospitalaria de la Universidad de Anne, auditora interna de sistemas de gestión de calidad de la Universidad de Anne, Green Belt en Six Sigma, y en su trayectoria laboral ha sido bacterióloga por muchos años en el Hospital San José, asesora de comercial de SEAR Limitada, fundadora y gerente de Proacecal, una empresa que elabora, produce controles de calidad. En este momento tiene 15 programas diferentes de controles de calidad que vende en 10 países y hace más de 15 años participa como miembro del Comité de Normalización 187 en ICONTEC, nuestro organismo de normalización. Este comité es de laboratorios clínicos. Ella ha sido reelegida en varios periodos como presidente de este comité. El siguiente panelista es el doctor Yesid Ramírez Moya,
quien es médico cirujano de la Universidad Juan N. Corpas, magíster en seguridad del paciente y calidad asistencial. También desarrolló un programa de seguridad del paciente en gestión de riesgo sanitario. Es especialista en epidemiología, especialista en auditoría y garantía de calidad, especialista en gerencia de mercadeo, especialista en docencia universitaria, especialista en gerencia en salud y candidato a magíster en salud pública. Tiene como trayectoria laboral haber trabajado y dirigido diferentes entidades de salud. Dentro de esas está la IPS Pedro Heredia, ha sido auditor médico de calidad en la Oficina de Garantía de Calidad de Sanidad de la Policía Nacional, subgerente comunitario del Hospital San Rafael de Fusagasugá, docente de la Universidad Juan N. Corpas, docente de la Universidad de Cartagena, líder en salud en ICONTEC y actualmente se desempeña como jefe de planeación y calidad de la Universidad de del Hospital Universitario de la Samaritana. Como ven, tenemos un grupo nutrido de panelistas con diferentes enfoques. Uno de ellos han trabajado en gobierno, otro de ellos ha trabajado muchísimo como en su experiencia en IPS, y ha trabajado asesorando gobiernos, dando cátedra. También tenemos la visión de alguien que también ha trabajado muchos años en la parte asistencial y luego se dedicó a trabajar en controles de calidad para laboratorio clínico. Y cerramos con broche de oro con la experiencia actual de cómo están viviendo en este momento las instituciones prestadoras de servicios de salud estos temas de seguridad del paciente y calidad. Quisiera, para los que no conocen nuestro sistema de salud colombiano, darles una pequeña introducción de cómo funciona. Nuestro sistema de calidad en Colombia se llama el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y lo quise esquematizar de una manera sencilla para que conozcan todos los componentes que tienen. La mejor manera fue mostrarlo como una escalera, donde el primer escalón es el sistema único de habilitación. Esto es de carácter obligatorio, es lo mínimo que deben cumplir cualquier prestador de servicios de salud para poder prestar sus servicios a un paciente. El siguiente escalón también es obligatorio. Este escalón es el PAMIC o el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad. Eso implica que cada una de las entidades tuvo que fortalecerse aprendiendo a hacer su autoauditoría en estándares y empezar a mirar cómo estaba y examinarse y empezar a sacar planes de mejora. Es de carácter obligatorio. El siguiente, que también es de carácter obligatorio, es el Sistema de Información para la Calidad y son una serie de indicadores que todas las instituciones tienen que sacar y tienen que reportar al gobierno central y se hacen en los 3 escalones que tiene el sistema obligatorio de calidad. Es de carácter obligatorio, basado en eso se toman muchas decisiones. Y el siguiente es de carácter voluntario, que es el Sistema Único de Acreditación en Salud. Aunque hace parte de todo el sistema obligatorio de garantía de calidad, el último peldaño lo alcanzan solo las entidades que están buscando estándares altos de calidad. Entonces, esto ha llevado a que nuestro país empiece a fortalecer de una manera importante y grande la calidad en la prestación de los servicios y por ende lleva de la mano la seguridad del paciente. Esto sin tener en cuenta que existen también muchísimas organizaciones acreditadas por las normas internacionalmente conocidas, por las entidades internacionalmente conocidas dentro del campo obligatorio. Teniendo en cuenta esta pequeña introducción, entonces vamos a realizar unas preguntas. Le pido el favor a los panelistas, el tiempo que nos han dado es muy corto. Sé que es muy difícil lo que tienen que sintetizar. Les voy a hacer algunas preguntas y les pido el favor que se demoren hasta 3 minutos para poder abarcar todas las preguntas y para poder alcanzar a tener participando a todos los ponentes. La primera de las preguntas va dirigida a Paola Sarmiento. Esta es: teniendo en cuenta su experiencia en la parte gubernamental, ¿cuál ha sido el desarrollo de la seguridad del paciente para los laboratorios clínicos? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en el tema regulatorio hay que contar que, digamos que venimos hablando de calidad desde hace mucho tiempo. Digamos que el tema de calidad y seguridad del paciente no es algo nuevo y mucho menos para los laboratorios clínicos. En el tema regulatorio venimos como desde antes de los 90 con el Seguro
social antes de que tuviésemos este sistema general de seguridad social, que es muy parecido pues al modelo chileno, en el que se tenían ya, digamos, algunas indicaciones, pero como bien lo mostraba Sonia, es para nosotros el hito normativo más grande es la formulación del sistema obligatorio de garantía de calidad en salud. Entonces, aquí vamos a encontrar que hay normas que son obligatorias, de obligatorio cumplimiento para todos los prestadores de servicios de salud, incluyendo los laboratorios clínicos. Aquí no importa laboratorios clínicos de qué complejidad, desde el laboratorio clínico más sencillo hasta el laboratorio clínico con pruebas más complejas, pues tienen que adherirse de manera obligatoria a ciertas prácticas de seguridad del paciente. De ahí en adelante, todo lo que los laboratorios clínicos quieran implementar, pero hay digamos que un esfuerzo del Ministerio de Salud en controlar esas buenas prácticas de seguridad del paciente, en contar con paquetes instruccionales que le hagan la vida como fácil y comprensible tanto al prestador como al regulador y al que vigila. Pero siempre va a ser el reto desde el tema regulatorio, y eso más con el tema de laboratorios clínicos, es que la regulación siempre va a estar rezagada frente a lo que es el desarrollo de las pruebas, los retos de atender las demandas de los pacientes que cada vez están más enterados y educados sobre sus necesidades en salud. Entonces, Colombia ha hecho grandes esfuerzos desde la regulación en la construcción de normas conjuntas con los prestadores. Estos ejercicios de regulación nunca se hacen, digamos que en una oficina encerrados. Siempre hay una participación muy importante de los gremios de laboratorio, de las IP, de los diferentes tipos de prestadores públicos y privados, porque aquí hay un modelo mixto de prestación pública y privada, y pues todos tendrán unas diferentes miradas. Hay que rescatar también la mirada de la academia, que para nosotros en la construcción de las normas sobre seguridad del paciente, y ese enfoque ha sido muy importante, traer esa oferta de las universidades, de diferentes estudiosos sobre el tema. Entonces, básicamente, el ejercicio de la regulación en Colombia sobre seguridad del paciente es amplio. Contamos con política de seguridad del paciente. Los prestadores, como les decía, desde el más pequeñito hasta el más complejo, tienen que adoptar su política de seguridad del paciente, adaptarla a las necesidades de sus usuarios y pacientes. Muchísimas gracias. Le tengo otra pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué retos tienen los laboratorios clínicos de cara a la seguridad del paciente? Bueno, para nuestros amigos chilenos hay que contarles primero que Colombia es un país, primero, enorme. Es un país que tiene un reto impresionante con el tema rural, porque el 99% de nuestra extensión es rural, solo ese 0.4% son las grandes ciudades del país, y 23 millones de personas, de colombianos y habitantes de este país, viven en esas zonas rurales. Entonces, el primer reto desde mi campo, el regulador, es cómo la seguridad del paciente es algo que sea equitativo. No solamente queremos seguridad del paciente en los grandes centros poblados, en los grandes laboratorios y prestadores de servicios de salud que tienen recursos, sino cómo hacer que la seguridad del paciente allá en la selva del Amazonas, en el desierto de La Guajira, donde hay que recorrer unas distancias enormes para poder llegar a esas comunidades, pues esas atenciones en salud sean seguras. Entonces, ese es el gran reto cuando uno está en un país como este. Digamos qué cosas se implementaron desde el Ministerio de Salud para ese tipo de asumir ese tipo de cosas. El uso de la telemedicina ha sido una gran, digamos, y más en esos temas también de pandemia, nos ha permitido llegar a esas comunidades. El otro es el acercamiento precisamente con la cultura de esas comunidades, entender que los servicios de salud, especialmente los laboratorios, pues no pueden ser homogéneos y pensar que todos los usuarios son iguales, sino que a esos servicios de salud en esos lugares muy lejanos de este país van a llegar comunidades indígenas, personas de comunidades afro que tienen sus propias creencias en torno a lo que es las respuestas en salud. Entonces, el primer gran reto, otra forma que tuvimos de asumir ese gran reto, además del uso de la telemedicina, para nosotros ha sido facilitar y hacer la regulación sobre las pruebas POCT,
de tal manera que no nos inundáramos de una cantidad de pruebas sin mayor calidad y que el mercado estuviera sin regulación. Es una regulación, digamos, que empezó recientemente, pero que nos ha impuesto grandes retos como reguladores, pero también ha facilitado el acceso a pruebas en comunidades que no tendrían antes cómo tener ese acceso. O sea, hay equipos que no se pueden transportar y estos equipos han permitido precisamente que esas personas allá, porque la seguridad del paciente pues no solamente es identifique bien al paciente, que los resultados sean congruentes con lo que se está buscando, sino que haya un acceso real a los servicios de salud oportuno y de calidad. Muchísimas gracias. Ok, vamos a dar un enfoque un poquito diferente. Las siguientes preguntas las voy a hacer al doctor Víctor Fernando Betancourt. Yo quisiera contarles algo. Conozco al doctor Betancourt hace muchísimos años, más de 30 años. Yo llevaba muy poquito en mi vida profesional. Creo que llevaba unos 3 años o 4 de ser bacterióloga. Y él era mi jefe, él era el gerente de la clínica. Una vez, un viernes a las 5 de la tarde, ya salíamos de turno porque salíamos a las 5:30, llegó una señora a preguntarnos que por favor que necesitaba urgentemente una prueba de ELISA de hepatitis B, y venía con la orden médica. Y una de mis bacteriólogas le dijo, no, señora, no es una prueba de urgencia, se la hacemos el lunes. Esta bacterióloga me dijo a mí, le dije, sí, claro, tienes toda la razón, no la hacemos, o sea, el lunes, eso no es una prueba de urgencia. Bueno, seguimos cerrando todo para entregar turno. Al ratico llegó mi jefe, el doctor Betancourt, me dijo, cabezona, ven acá un momentico, y salí con él, me llevó por el corredor, llegamos al final del corredor, me tomó muy suave del hombro y me dijo, mira, si ves esa señora que está allá, esa señora está esperando un diagnóstico y el médico no la puede operar hasta que no le descarte si lo que tiene no es una hepatitis B. Está doblada, la señora estaba doblada del dolor. Si fuera tu mamá, ¿tú le dirías que esperara hasta el lunes? ¿Qué lección de vida, doctor Betancourt? Me marcó por toda la vida y se lo agradezco. Se lo agradezco porque entendí desde muy chiquita lo que era una carrera de la salud. Y hoy quiero hacer este reconocimiento porque esto lo he compartido con muchas personas y creo que he logrado marcar a otras. Ahora quisiera hacerle esta pregunta, doctor. ¿Cuáles deben ser las responsabilidades del analista clínico como miembro del equipo de atención frente a la toma de decisiones con el paciente? Está en el siguiente slide. Doctora Sonia, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Digamos que yo quiero plantear mis respuestas con la rebeldía que tengo frente a los elementos de calidad. La calidad como tal, por supuesto, no es el cumplimiento de normas. La calidad siempre va a ser el resultado clínico. Hay instituciones que cumplen todas las normas, son expertos en conseguir cartones, pero como tal no logran la esencia de lo que significa la prestación de servicios de salud, que es resolverle los problemas al paciente. Eso, por supuesto, me da pie a responder la pregunta de la responsabilidad. El laboratorio clínico hace parte del equipo tratante del paciente. Por supuesto, no son un poco de señoritas y de señores metidos allá en el laboratorio haciendo pruebas y manejando máquinas. No, es mirar que cuando encontramos algo que es anormal, vamos a ir a discutirlo con los miembros del equipo de trabajo para lograr que el resultado final con el paciente sea el correcto.
Entonces, me gusta recuperar ese elemento del analista clínico como parte del equipo de trabajo, como una persona que tiene capacidad de discernimiento para poder ayudar a tomar las decisiones que hoy tienen que ser un equipo, unas decisiones mancomunadas entre todos los miembros del equipo. Aquí no hay ninguno más importante que el otro. Lo más importante aquí es nuestro paciente al que debemos resolverle el asunto. Entonces, participar de una manera activa, discutir las pruebas, discutir los resultados, por supuesto que es nuestra mayor responsabilidad, tanto unos como otros. No creamos que el equipo médico es el súper experto en el análisis de las pruebas de laboratorio. Incluso hay unas que piden y que no tienen ni idea para qué son, y que cuando ven los resultados, entonces se sorprenden o pasan de agache y ni siquiera les para porque no saben interpretarlos. Y creo que la gente que se forma como analista tiene la responsabilidad, por supuesto, de participar en esa toma de decisiones tan importante. Otra pregunta para el doctor Fernando Betancourt. ¿Cuál considera el mayor riesgo en la relación entre los resultados de las pruebas de laboratorio clínico y los resultados de las intervenciones clínicas? Mire, yo llevo trabajando el tema de gestión de riesgos clínicos durante los últimos 10 años de mi vida. Y creo que el mayor riesgo que tenemos frente a esto son los problemas de comunicación. No hablar entre los diferentes miembros del equipo es un elemento que es muy complicado. Se pasan cantidades de detalles por la arrogancia de unos y otros, porque es que todo el mundo se cree el super experto en un determinado tema, por supuesto, y no comparte con los otros la responsabilidad. Acabo incluso de dictar una charla sobre equipos de trabajo en salud, y es un tema supremamente interesante que la gente no entiende que todos hacemos parte del equipo y que la comunicación asertiva alrededor de lo que tiene nuestro paciente, por supuesto, es un elemento absolutamente fundamental. Luego, el riesgo comunicacional, por supuesto, considero que es lo que más afecta los resultados finales con el paciente. Las intervenciones clínicas deben estar todas orientadas hacia lograr el resultado clínico. Y por supuesto, lograr el mejor resultado clínico con nuestro paciente depende de haber estudiado muy bien sus riesgos, tanto a nivel personal como los riesgos organizacionales que se tienen para lograr ese resultado final. Y acordémonos siempre que el resultado para el paciente siempre va a ser diferente del resultado para nosotros que trabajamos en el equipo de salud. El resultado para el paciente siempre va a querer ser mejor. Él no quiere morirse, él no quiere complicarse, pero nosotros como tal, como miembros del equipo, y ahí incluyo, por supuesto, la gente como el grupo de analistas clínicos, debemos hacerle entender con mucho cuidado cuáles son sus probabilidades para saber si lo que logramos fue lo mejor o no. Ahí nos podemos preguntar, a este paciente, si lo hubiera manejado otro médico, ¿le hubiera ido bien? Si el equipo de trabajo hubiera estado más coordinado, ¿le hubiera ido mejor? O sencillamente, si a ese paciente lo hubiéramos trabajado en otra institución, ¿le hubiera ido mejor? De acuerdo, muchas gracias. Tengo una pregunta vamos a ver cómo la enfoca usted, doctor. ¿Cuál es la responsabilidad legal del laboratorio clínico y del analista clínico frente a una demanda por una mala lectura de un resultado que puede conducir a una mala decisión clínica? Es un elemento de análisis profundo. Cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos de dinero. Siempre que un riesgo se materializa, alguien debe pagarlo. Y eso tiene que ser perfectamente claro. Cuando hay un evento adverso con un paciente, un error involuntario, cuando ese paciente nos pone alguna demanda porque algo no salió bien en su proceso de atención, todos debemos responder frente a ese tipo de situación. Los pacientes generalmente demandan a quien creen que tienen más dinero. Entonces van por el asegurador, van por el prestador y seguramente van por los colegas que participaron directamente en los procesos de atención. Me gusta que el equipo de trabajo como tal tiene que responder como equipo por esa situación, ayudarle a responder a la organización, a resolver los problemas de por qué fallamos como miembros de un equipo que tenía que tomar una decisión acertada y que por supuesto las responsabilidades son compartidas.
siempre nos preguntamos frente a una equivocación con un paciente si el asegurador o el prestador es el que debe pagar, porque no es tan justo que el asegurador pague todos los errores que cometemos con los pacientes, como tampoco es tan justo que la institución y sus equipos de salud no respondan por sus actuaciones que no son adecuadas frente al manejo del paciente. Entonces es una responsabilidad de todos. Por eso es tan importante los dos puntos anteriores, la comunicación, el trabajo en equipo, entender muy bien la posición de nuestro paciente y cuál va a ser su resultado final para mirar cuáles son nuestras corresponsabilidades. Es un tema muy, muy importante de entender, que lo discutimos mucho con abogados en las cátedras y en los manejos y en las demandas que manejamos con la gente de derecho médico. Y ahí muchas veces nos hemos encontrado que fallas con un paciente nacen de un mal diagnóstico, de una mala interpretación clínica, no solamente en el laboratorio, sino en las imágenes diagnósticas, además de la percepción y del juicio clínico que se debe tener como profesional o como cuidador de un paciente. O sea, aquí todos somos responsables de todo. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Betancourt. Doctora Sonia. La siguiente pregunta va dirigida a Clara Morales. Yo quisiera comentar una cosita. Cuando yo manejaba la normalización para el sector salud para Colombia, de nuestro organismo de normalización, Clara fue una persona que participó desde un comienzo, luego fue nombrada presidente y realmente agradezco cómo desde su punto de vista, con toda su experiencia profesional en la parte asistencial y luego con su empresa montando, vendiendo, fabricando y vendiendo los controles de calidad, aportó muchísimo a este comité, tanto que fue elegida por todo el comité por varios periodos como presidente del mismo. Quiero agradecer su participación en todo este tiempo. Sé que sigue participando en el comité cuando yo ya no estoy laborando en el ICOTEC, pero su labor ha sido supremamente importante para el país y para los países donde ustedes han llegado, realmente aportándole a las entidades en entender que el resultado no es simplemente lo que dio un equipo o hacer una prueba y entregar un número. Entonces, ahí viene enfocada esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes o qué piensan en su entidad, en su empresa, cuando deciden fabricar un control de calidad externo? Bueno, en primer lugar, un cordial saludo para todos. Gracias, Sonia, por la invitación. Estos son espacios muy interesantes para poder seguir aportando al tema de la calidad. Mi hobby toda la vida ha sido el tema de la calidad. Realmente yo lo he tomado como un hobby y me lo he gozado toda la vida. Como contábamos, los 23 años operativos en el Hospital San José, en el turno de la noche, me dieron una visión muy grande sobre lo que el laboratorio necesita y lo que necesitábamos los profesionales de laboratorio para poder ejercer esa función tan importante. Y en consonancia con lo que estaba diciendo el doctor Betancourt, cuando se habla de seguridad del paciente, nosotros tenemos que analizar las causas por las cuales se producen esos eventos adversos. Y un evento adverso grave es el error en el tamizaje, en el diagnóstico y en el monitoreo del paciente. Y ahí el laboratorio tiene una influencia definitiva. Un programa de control de calidad interno y un programa de control de calidad externo son los que le garantizan al laboratorio que la calidad de ese resultado realmente va a aportar a la necesidad médica que se tiene en ese momento. Entonces tenemos que tener conciencia que hacemos parte de un equipo y al hacer parte de ese equipo, y como yo sí tuve la fortuna en el turno de la noche, doctor, de haber trabajado muy en equipo con el grupo de los médicos, porque la noche facilitaba esa interacción, porque la facilita muchísimo, o sea, ahí se comentaban mucho los casos, se hablaban mucho los casos, y cuando uno obtenía un resultado como que no cuadraba mucho con lo que el médico le estaba contando, ahí se cuestiona uno sobre la calidad del resultado que está sacando.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Es mi equipo? ¿Es mi reactivo? ¿Es alguno de los elementos que están influyendo en este trabajo? ¿Y por qué me está dando este resultado tan diferente a lo que él me está contando con su diagnóstico o con su pronóstico? Entonces, el control de calidad es la única herramienta con la que yo cuento para poder garantizar que ese resultado que yo estoy emitiendo es real. Y en mi experiencia en todos estos años, yo siempre trabajé un control de calidad externo internacional. No voy a hablar de marcas porque no lo puedo hacer, pero trabajamos un control externo que simplemente se limitaba a enviarnos unas muestras, nosotros las procesábamos, enviábamos un resultado y nos llegaban unos informes que nosotros teníamos que interpretar a nuestro modo, aplicar y demás. Ahí había una falencia en ese apoyo que nosotros podemos brindar como casa comercial que produce control de calidad externo para que eso sea más beneficioso tanto para el profesional del laboratorio como para el médico y para el diagnóstico del paciente y en últimas el paciente, que es la razón de ser de todos. Por esa razón se desarrolló esta empresa, se formó esta empresa y realmente la hicimos, fue con ese ánimo, solo bacteriólogas todas ex San José. Ok. La siguiente pregunta también es para usted, Clara. ¿Cómo analizan un resultado de control de calidad externo en beneficio de la calidad del resultado del análisis que se le hace a un paciente para evitar un evento adverso? Bueno, un programa de control de calidad externo consiste en el envío de muestras ciegas para todos los participantes. Esas muestras deben ser homogéneas, deben ser estables y deben tener una característica muy importante que es la conmutabilidad. Esa consiste en que esa muestra se debe comportar como se comportan las muestras de los pacientes frente a los sistemas de análisis que estamos empleando. Entonces, después de enviarle esas muestras a los laboratorios, ellos los procesan tal cual procesan la muestra del paciente. Esa es la primera riqueza que tiene esto y lo primero que los laboratorios deben cumplir. Deben procesarse igual a la muestra del paciente para reflejar la situación real del laboratorio. Ellos informan esos resultados y nosotros a través de un software que tenemos puesto en la nube, recibimos esos reportes y les aplicamos un análisis estadístico que determina si los resultados son satisfactorios o no satisfactorios. Esto pues para quienes no están muy familiarizados con el tema y no son profesionales de laboratorio, como para explicar un poquito más. Este análisis se basa en comparar esos datos informados con un valor asignado. La mayoría de los proveedores de control externo utilizan como valor asignado un consenso de los participantes. Entonces se hacen grupos pares de los que tienen el mismo equipo, el mismo sistema de análisis y establecen un promedio de los datos y contra ese promedio de datos se comparan los laboratorios. Esto bajo el modelo propuesto por la ISO 13528, que es el que nos da la guía estadística para hacer el control. Pero esa guía también nos propone otro modelo, y esa guía nos proponía el modelo, hagan una comparación contra un valor de referencia. Nosotros nos acogimos a los dos modelos y creo que somos el único control de calidad en este momento que está haciendo las dos cosas, comparar los laboratorios, los resultados que nos llegan contra un valor verdadero o un valor de referencia y comparar el resultado también contra ese valor de consenso, una intercomparación. Ese modelo nos ha permitido en estos 21 años casi que tiene la empresa verificar cómo la mejora de los laboratorios es evidente. Porque si nosotros estamos comparando los resultados con un asignado más cercano al valor verdadero, estamos garantizándole al laboratorio que estamos detectando de verdad los errores en veracidad que ellos tienen. Y ese es el fundamento principal de un control de calidad externa. Entonces, de esa manera, nosotros hacemos el análisis para que sirva por las dos vías, para la intercomparación y para el análisis de la veracidad. Muchas gracias. Le tengo una siguiente pregunta. En función a la seguridad del paciente,
¿cuáles han sido las lecciones aprendidas en su empresa durante la pandemia? ¿Ha variado en algo? ¿Ha cambiado en algo? ¿Ha sido difícil la realización de estos controles? ¿Los resultados han variado? Ha cambiado un montón. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Yo creo que una de las cosas más importantes o una de las lecciones aprendidas más importantes en esta pandemia es que yo creo que las empresas que contamos con un sistema de gestión establecido, que el de nosotros es un sistema de gestión maduro, nosotros lo establecimos desde el año 2006, nos certificamos con la 9001, que yo creo que esa es una norma hermosa que todo el mundo debería implementar independiente de su tipo de trabajo, de su tipo de entidad, de lo que sea, y nunca abandonarla por más que llegue a la acreditación, que es un estándar superior. Pero para administrar, para gerenciar y para asegurar la calidad de la empresa como empresa es definitiva, de manera que yo creo que esa certificación y el tener establecido un sistema de gestión fuerte nos permitió rápidamente migrar hacia el trabajo virtual. Nosotros, como parte del programa, que fue lo que pensamos desde un comienzo en el hospital, establecimos un programa de educación continuada. Pero no solamente el programa de educación continuada, que es virtual, se maneja virtual y es muy sencillo continuar manejándolo, sino que nosotros estábamos haciendo unas visitas de seguimiento a los laboratorios. Llámense en Colombia o fuera de Colombia, nosotros siempre hacemos una visita anual. No podemos hacer más de una visita porque hay casi 3.000 usuarios en el programa y es muy complicado llegar a todos con más frecuencia. Sería ideal. Pero siempre queremos llegar para saber qué necesidades tienen en torno al control de calidad externo, a su interpretación, a su aplicación dentro del laboratorio y a aprender, porque cuando uno está de este lado, o sea, del lado de la casa comercial, del lado del asesor, del lado del director de un programa, uno con los usuarios, con los laboratorios, está aprendiendo todos los días. Para esas visitas, nosotros tendríamos que hacer unas agendas previamente organizadas, cuadrar las citas con los laboratorios. Y ustedes saben que después de hacer un viaje de todo un día, llegar a otro país con una agenda que va apretada con el tiempo, contra el tiempo, y nos cancelaban las visitas. No, véngase mañana, véngase la otra semana, véngase, y eso no es fácil. Manejar 3.000 usuarios tratando de llegar a ellos de esta manera es muy difícil. Esta pandemia nos hizo adquirir unas plataformas diferentes, o sea, nos metimos en otro tipo de plataformas virtuales para hacer las visitas virtuales. Y como empezamos a hacer las visitas virtuales, pues esto ha tenido un éxito rotundo porque nos hemos acogido como más a los horarios de los profesionales de laboratorio. Entonces podemos llegar a Ecuador, a Perú, a Panamá el mismo día en los horarios que ellos determinen. Más gente aprovecha nuestra visita o nuestra asesoría y al mismo tiempo estamos en muchos lugares. Somos 15 bacteriólogas y bacteriólogos, porque tenemos ya también bacteriólogos, que en Colombia somos bacteriólogos, y tenemos un tecnólogo médico en Perú que está trabajando con este proceso también. Y entre todos hemos optimizado el tiempo y hemos optimizado el recurso de una manera impresionante. O sea, ese ha sido nuestro gran aprendizaje. Primero, que tener un sistema de gestión fue la fortuna más grande, y segundo, que esta virtualidad nos ha permitido optimizar, llegar y comentar con los laboratorios lo que ellos requieren. Bueno, veamos que todo nos deja, de toda situación difícil podemos sacar una parte benéfica, Sí, un aprendizaje, y yo creo que es. la vida a todos nos va a cambiar de aquí en adelante. Ya la virtualidad no va a dar muchos pasos atrás, por el contrario, ¿Ah? creo que ya es un mecanismo de vida que nos va a acompañar por siempre. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida al doctor Yesid Ramírez. ¿Qué importancia tiene la seguridad del paciente en la reactivovigilancia? Les quiero contar un poquito. En nuestro país hay un programa que maneja el gobierno que se llama, dentro de las 4 vigilancias que hace, es una que se llama reactivovigilancia, es decir, que le hace seguimiento a todos los reactivos que entraron al país y todo lo que ha pasado.
Doctor Yesid, quisiera conocer su posición frente a esta pregunta. Bueno, primero que todo, gracias, doctora Sonia, y gracias a los organizadores. Creo que eventos académicos como este nos hacen falta a todas las disciplinas. Seguridad de paciente nos integra a todas las disciplinas y es una excelente oportunidad. Gracias. Bueno, el tema de reactivo vigilancia, digamos que es coyuntural. Y es coyuntural teniendo en cuenta la época que estamos viviendo, de la cual ya mis antecesores han hablado. Nos ha tocado aprender, nos ha tocado cambiar algunas prácticas y adoptar otras para las cuales de pronto no estábamos preparados. Entre esos el tema de las pruebas de laboratorio que están cada día saliendo y el mercado nos está invadiendo con una cantidad de pruebas que nos entregan toda serie de oportunidades y no solamente la oportunidad, sino la comodidad para el paciente. De acuerdo con lo que decía el doctor Betancourt, nos toca mirar la prestación del servicio desde la necesidad y la expectativa del usuario, no solamente la nuestra. De esa manera, pues los reactivos cobran una especial importancia en todo lo que es proceso de atención. Ya lo ha dicho Sonia, nosotros en Colombia tenemos 5 vigilancias y esas 5 vigilancias nos ayudan a hacer 2 cosas. Por un lado, vigilancia pasiva, desde el reporte que nos hacen todas las personas que hacen parte del equipo de salud, valga la pena decir personas del área administrativa y personas del área asistencial. Y dentro de ese reporte y dentro de esa búsqueda pasiva, tenemos la oportunidad de conocer muy bien dónde están los riesgos y cómo se presentan. Y por otro lado, tenemos la búsqueda activa. Y la búsqueda activa nos permite abrir oportunidades que nos permita identificar riesgos en diferentes momentos de la gestión, en este caso, de los reactivos. Y hay riesgo desde la selección, y hay riesgo desde la compra, y hay riesgos desde la distribución, desde el almacenamiento, el transporte, todas las condiciones de uso, todo el tema del almacenamiento y conservación de los reactivos. Aquí se fusiona el tema del reactivo y también aparece la tecnovigilancia, como esos equipos que tenemos que podemos desplazar a diferentes sitios, mejorando la oportunidad de la atención. Entonces aparece no solamente la reactivovigilancia, sino la tecnovigilancia. Y vuelvo y les digo, tenemos esos 2 caminos, desde el reporte y el análisis y la búsqueda de información pasiva, cuando nos la reportan, hasta la búsqueda activa, donde tenemos que trabajar todo el equipo de salud para aportar información que nos permita análisis y toma de decisiones. Entonces, realmente, nosotros en Colombia le hemos sacado provecho al tema de las vigilancias. Y es un tema que no solamente es para el bacteriólogo, es un tema para el médico, es un tema para el auxiliar, es un tema para el administrativo, es un tema para el gerente. A partir del análisis que hacemos con las vigilancias, retomamos la información más importante sobre riesgos y la transmitimos a la gerencia para volver la toma de decisiones. Entonces, es una herramienta poderosa y en este momento la hemos utilizado en beneficio de las soluciones. Muchas gracias. Tengo otra pregunta en el anterior slide. Teniendo en cuenta que estamos pasando por una época difícil de la pandemia, ¿qué ha pasado con el programa de seguridad del paciente en las instituciones prestadoras de servicio de salud, específicamente en las clínicas, en los hospitales? ¿Qué está pasando con los programas de seguridad del paciente? ¿Se han visto vulnerados, se han visto afectados? ¿Se han aumentado los riesgos, los actos inseguros? Bueno, Sonia, esta pregunta tiene del pro y del contra. Traigo a colación en este momento, hace un par de meses hice una ponencia donde les presentaba este tema con una imagen de Gabriel García Márquez, con una obra que se llama El amor en los tiempos del cólera. Y nos tocó la seguridad del paciente en los tiempos del COVID. Y esa fue la ponencia que hice. Nos trajo positivo un balance donde mejoramos por lo menos el autocuidado como equipo de salud, a partir de poner riesgos, a partir de poner eventos y desafortunadamente poner decesos de profesionales muy valiosos que murieron prestando el servicio. Pero con eso tuvimos que aprender el autocuidado. En temas de seguridad de paciente, desafortunadamente,
muchas estrategias y prácticas seguras que traíamos se nos cayeron. Valga la pena decirlo, se nos cayeron. Hay una alta rotación. Hoy día me encuentro trabajando en una institución pública con una altísima rotación, y no solamente en lo público, en lo privado también. ¿Por qué rota la gente? Porque se enferma, porque la parte económica no les favorece, porque tienen dificultades económicas en su familia y requieren buscar nuevas expectativas laborales. Entonces la gente rota mucho y nos toca estar permanentemente generando esa cultura y ese aprendizaje, y las curvas de aprendizaje toman tiempo. Entonces, desde el punto de vista del talento humano. Desde el punto de vista de la tecnología y la infraestructura, fue preciso generar infraestructura y tecnología para COVID, para contingencia. Y eso hizo que al entrar la contingencia, de pronto bajáramos la guardia en otras experiencias y en otras cosas que traíamos. Los hospitales que estamos trabajando acreditación, vimos con tristeza que algunos de los planes de mejora se vieron truncados. ¿Por qué? Porque nos tocó darle viabilidad al tema de pandemia. Aprendimos de infecciones, aprendimos de antibióticos, mejoramos la estrategia multimodal de lavado de manos, fortalecimos nuestro grupo de infecciones, fortalecimos no solamente la seguridad, sino de la mano con la seguridad, la humanización en la atención. Nos tocó aprender de humanización, porque los pacientes no se pueden morir a expensas de COVID con el dolor de la familia y del equipo de salud y de todo el mundo, porque no podemos hacer nada. Nos tocó aprender a manejar el duelo. Y nos tocó aprender a manejar el duelo en una de las condiciones más difíciles, donde no solamente manejo el duelo del paciente, sino el duelo, mi propio duelo, porque vimos tocadas nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo por pandemia. Entonces, realmente el aprendizaje, creo que, como tú lo dijiste hace un momento, hay aprendizajes que vinieron para quedarse. La telemedicina y la telesalud vinieron para quedarse. Lo que decía la doctora hace un momento, las reuniones virtuales son aprendizajes que debemos tener, pero de pronto mirar el énfasis que tenemos que hacer en lo que es el factor humano como uno de los factores preponderantes en seguridad del paciente. Muchas gracias. Y tengo una última pregunta. ¿Cuál es la importancia de las prácticas seguras en la seguridad del paciente? Creo que este es como la meta. Lo que hoy día tenemos nosotros en seguridad del paciente como lecciones aprendidas se llaman prácticas seguras, se llaman procedimientos seguros. Este es el producto del trabajo que hemos hecho todos, pero pienso que nos hace falta, nos hace falta. Ahorita estamos adelantando con un grupo una investigación en prácticas seguras en domicilio. Estamos trabajando prácticas seguras en atención domiciliaria. La atención domiciliaria se disparó. Y entonces resulta que tenemos prácticas seguras en hospitalización, tenemos prácticas seguras en urgencias, tenemos prácticas seguras en consulta, pero el paciente lo estamos viendo en el domicilio. Para los doctores que tienen sus empresas y están manejando atención en domicilio, les recomiendo especialmente mirar los factores de riesgo que el usuario vive en su domicilio. Para los doctores que tienen unas condiciones de trabajo muy particulares, dados los diferentes entornos en los que se atiende el paciente, mirar los factores de riesgo. Y ahí es donde las lecciones aprendidas generan cultura. Y a partir de esta cultura logramos nosotros intervenir esos riesgos. Creo que ya estamos en la época de utilizar lecciones aprendidas para tener todo ese aprendizaje en favor de los pacientes y del equipo de salud, de las instituciones y del buen desarrollo de la práctica. Muchas gracias. Olvidaba mencionar algo, doctor Jesse, también nos conocemos hace años, tenemos la fortuna de conocernos y haber trabajado hace varios años. Quiero comentar una práctica muy bonita porque usted como líder de salud la organizaba, y era que en los eneros de todos los años nos reunía al equipo de salud, a bacteriólogos, a enfermeras, a farmacéuticas, a los médicos, y nos sentábamos a actualizarnos entre nosotros, a hacer una mejora continua, fortaleciendo nuestros conocimientos, ayudándonos interdisciplinariamente. Recuerdo también ingenieros industriales que nos ayudaban comentándonos con qué herramientas poder medir, poder evaluar. Realmente fue una labor bastante importante, que creo que todos salimos beneficiados y aportamos muchísimo hacia los demás, porque podíamos tener una visión global de todas las profesiones
para poder compartirlas en nuestro año laboral. De acuerdo, yo creo que le debemos a la sociedad eso, que fuimos privilegiados recibiendo el conocimiento y nuestro compromiso es difundirlo. De verdad que sí, gracias. Okay. Bueno, para concluir, quería contarles que les llevamos una experiencia colombiana. Lo que intenté fue mostrarles la visión desde 4 puntos de vista diferentes. Me emocioné, ustedes lo notaron, me emocioné porque traje personas que conozco hace mucho tiempo, traje amigos, reconozco la labor de todos, reconozco con orgullo y con alegría cómo han no solo impactado mi vida, sino la vida profesional de muchos de los que hemos trabajado juntos y la vida de muchísimos pacientes. Entonces es un homenaje a ellos esto, les agradezco muchísimo lo que hemos hecho y en este momento lo queremos compartir con nuestros amigos chilenos y con todos los que están participando internacionalmente en este tipo de eventos que realmente es valioso e importante. Quiero resaltar y concluir que lo importante es la interacción entre todas las profesiones. No podemos quedarnos como una isla encerraditos allá en el laboratorio haciendo unos exámenes, sino tenemos que interactuar y comunicarnos con los diferentes profesionales para poder llegar a sacar realmente un beneficio importante, porque seguridad del paciente no es una frase de moda, no puede ser una frase de moda, no puede ser un comentario de ya. Seguridad del paciente lo tenemos que volver una cultura. ¿Y eso cómo lo hacemos? Interiorizándolo todos, compartiéndolo, haciendo que todos participemos en estos espacios de interacción, de comunicación. Si ustedes ven, por ejemplo, tanto Clara, el doctor Yesid como yo somos aficionados, queremos, adoramos, vemos los beneficios de las normas, vemos las normas como la cartilla de aprender a leer en temas de calidad, y el doctor Betancourt, como bien lo decía, con su rebeldía ante la calidad, que la conozco muy bien, no es rebeldía ante la calidad, es rebeldía ante la norma cuando se vuelve simple papel. Y eso la culpa no la tiene la norma, sino las instituciones como lo implementan. Las normas están hechas para hacer el beneficio y como el doctor Betancourt lo decía, lo que tenemos es que volverlo cultura, que funcione o si no, no sirve de nada. De nada nos sirve una norma buena si no la ponemos realmente al beneficio de nosotros y de toda la sociedad y de los servicios que nosotros prestamos. Entonces, muchísimas gracias a todo mi grupo de panelistas. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Quisiera decirles que pueden canalizar todas las preguntas a través mío. Ahí les dejo mi correo para canalizar las preguntas. Yo me encargo de que cada uno de los panelistas me envíe las respuestas y poderlas enviar hacia ustedes. También les quiero dejar en el siguiente slide los correos de todos los que fueron panelistas en este evento, por si alguno se quiere comunicar con ellos. Y nuevamente, muchísimas gracias Chile, muchísimas gracias por este tipo de eventos. Esperamos seguir acompañándolos. La próxima vez traeremos otra propuesta diferente para poder hacer este aprendizaje entre los diferentes países hermanos y que cada día podamos hacer un poquito más y un granito de arena más para nuestra sociedad en estos temas relacionados con nuestros pacientes y con lo que nos hizo estudiar las profesiones que estudiamos todos los que estamos sentados en este evento. Muchas gracias.